están? Yo soy Caro y él es Ramsés. Dile, Ramsés. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hacer 3 juguetes súper geniales para nuestros gatitos, hermosos gatitos. Sí, para los que tenemos gatitos en casa. Entonces, con elementos súper fáciles. Entonces, pues espero les guste muchísimo. Así que, vamos a ver el video. Ok, para este nuevo proyecto vamos a utilizar un cilindro de cartón que ustedes pueden utilizar el del papel higiénico o también, ¿por qué no?, el de las toallas. Tenemos también cinta, pero en este caso yo tengo cinta, pero si no tienes cinta puedes utilizar una cuerda y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro cilindro de cartón y le vamos a hacer una marquita por lo menos de 2 centímetros. Aquí más o menos tengo una que tiene más o menos 2 centímetros y vamos a hacer pequeños cortes de aquí, de este extremo a este extremo. Así que tomamos nuestras tijeras y lo que vamos a hacer, vamos a ir cortando pequeñas tiritas que se vean como así. ¿Listo? Así vamos a hacer con los dos extremos de nuestro cartón, de este lado y de este lado, ¿ok? Aquí ya tenemos nuestros dos lados ya recortaditos. No es necesario que sea perfecto, así que pues nada, simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir de esta manera, así que queda abiertito todito, así que quede así. Ahora vamos a tomar nuestra cinta o nuestra cuerda, como te digo, lo que tú tengas a tu alcance, y lo que vamos a hacer es que vamos a amarrarla por todo el centro, así. Esto lo que va a hacer es que lo que nos va a ayudar para que el gatito juegue con él y así lo arrastre, tú lo puedas arrastrar y el gatito salga corriendo detrás de él. Pues es la idea, vamos a ver si con Ramsés funciona lo mismo. De tal forma que quede algo así. Ya sabes, tienes que esto quede bien así, bien paradito todo. Y aquí está nuestro juguete ya listo. Este segundo proyecto es un poquito más complicado, pero no va a ser nada difícil tampoco. ¿Listo? Es simplemente utilizar una cajita de cartón. Aquí está una cajita de cartón que no sea muy grande, que sea más o menos mediana. Vamos a utilizar 3 pelotas de ping pong. Vamos a utilizar bisturí, un esfero, un molde para hacer unos círculos. En este caso escogí este vasito y listo, empecemos. Aquí tenemos ya nuestra cajita y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer unos círculos. Yo cogí esta medida, pero ustedes si quieren pueden utilizar la medida que ustedes quieran. En este caso yo escogí este vasito, así que vamos a hacer la medida de un círculo. Ustedes van a hacer la cantidad que ustedes quieran. Ok, listo, aquí ya tenemos nuestros círculos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar el bisturí y vamos a empezar a recortarlos. Precaución, porfa, esto hazlo con un adulto. Si eres pequeñito, porfa, dile a tu papito, a tu hermanita, a alguien mayor que te ayude a hacer esto. Aquí ya tenemos nuestra cajita con nuestros huequitos, listo. Como te digo, porfa, esto hazlo con un adulto porque vamos a utilizar, se utilizaron elementos filosos y no queremos que te vas a cortar, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir las 3 pelotitas aquí adentro.
obviamente como ven que se mueve, la idea es que nuestro gatito quiera meter las patitas por aquí para querer coger las bolitas. Entonces va a estar bastante divertido. Vamos a ver qué tal le parece a Ramsés. Y para nuestro tercer y último proyecto vamos a utilizar lana de colores, tijeras y nuevamente la cinta o la pitica que pues puedas conseguir. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer con nuestra lana de colores son estos pequeños como pomponcitos, ¿no? De como pequeñas arañitas. Así que les voy a enseñar cómo las hice. Vamos a tomar nuestra lanita y la vamos a enrollar en nuestros deditos de esta manera. Vamos a poner los deditos así separados como si fuera una V y los vamos a empezar a enrollar aquí así. ¿Listo? Así que esté más o menos separaditos. Entonces, así. Vamos a amarrar la mitad del pompón aquí. ¿Listo? Tomamos el hilito por la mitad y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un nudito que quede bien ajustado. ¿Listo? Tenemos nuestro lacito hecho, así que vamos a tomar las tijeras y vamos a empezar a cortar toda esta parte. ¿Listo? Que nos quede así. Y aquí ya tenemos nuestros 3 pomponcitos de los 3 colores, uno chiquito, uno grandecito y este que es mediano. Ahora vamos a tomar nuestra cinta, también vamos a cortar un pedacito bastante largo como para que nuestro gatito también lo salga corriendo tras de él. Y lo que vamos a hacer es que esta es la puntita de la cinta y vamos a poner una aquí en la puntita, otro más arribita, un poquito más arriba y otro como a 2 centímetros, más o menos de distancia cada uno. ¿Listo? Aquí ya tenemos todos los juguetes listos. Aquí tenemos este y nuestra cajita, así que ahora vamos a ponerlo a prueba. ¿Quién es la que está ahí? Ahí está, hija mía. Ella mía, yo te lo olvido. Ella está acompañándome a hacer el video hoy, así que... Bueno amigos, como se dieron cuenta, fueron súper fáciles de hacer y a Ramsés le encantaron, ¿verdad? Ok. Sí, a él le gustaron, esa es su forma de decir que le gustaron, ¿verdad? Pero yo hice otro videito que fue un juguete para tu mascota, pero de perrito. Así que aquí arriba les voy a dejar el video para que lo vayan y lo vean que lo hice con Thor. Y como siempre no podemos olvidar los saluditos y tenemos saludos para Jesús Vergara, Freddy Vizcano, Valeria Corro y Laura Tamara. ¿No es cierto? Saluditos para todos. Y ya sabes, no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram. Y como siempre, los links te los doy en la parte de abajo. También no olvides suscribirte, regalarme muchísimos likes y compartirlo con todos tus amigos. Te mando un beso enorme y como siempre, ¿cómo es? No olvides sonreír. No olvides sonreír.